Muy buenos días, sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a este su espacio Periodismo y Sociedad, un conversatorio donde cada día queremos aunar esfuerzo con ustedes y nosotros para construir una mejor sociedad, más inclusiva, que beneficie más a todos, siempre con la ayuda de Dios, siempre con ese esfuerzo y confiados en que Dios tiene el control. Dios es quien dispone que se haga lo que se debe hacer. Hoy estamos a 17 de septiembre, 17 de septiembre. Es un día dedicado a la protección de los enfermos, del paciente a nivel mundial. La OMS lo valora como un día para darle mayor seguridad al paciente. ¿Qué es la seguridad del paciente? No es ponerle un guardia, es tener mejores condiciones en el hospital, es ponerle mejores condiciones en la posibilidad de recibir la mayor calidad de salud, es darle mayor seguimiento, es dedicar una mayor calidad a su atención médica, y eso incluye tener mayor acceso a la medicación, a los medicamentos, a las cosas que hay, se supone que haya mayor cobertura para que los pacientes puedan ingresar cuando deban ingresar al centro médico. Mayor cantidad de camas, por ejemplo, como tenemos nosotros la falta de aulas, la falta de habitaciones o de cupos de centro para la salud mental. Estamos pero muy lejos, años luces, para poder dar cobertura mínima a la salud mental. Y hay muchas otras enfermedades que necesitan la atención. Eso se llama seguridad al paciente. No necesita un guardia al lado del paciente. Es que tenga mayor seguridad para recuperar su salud. Hoy estoy con Isidro Toro aquí. Buenos días, Isidro. ¿Cómo está, don Nicho? Yo estoy bien. Me alegro. Estoy bien, Muy espero que usted contento por eso. también. Todo bien, echando para adelante. Echando para adelante. Sí, porque para atrás. No. Usted sabe por qué los vehículos tienen retrovisores pequeñitos y un buen Parabrisas. parabrisas. Porque hay que ver siempre es para adelante, poco Sí. para atrás. Un poquito para atrás por si acaso, pero No, pero siempre para adelante. siempre hacia adelante. Siempre hacia adelante. Siempre hacia adelante. Ya lo de atrás pasó en esa parte. Bueno, pero como estamos hacia adelante, ayer el presidente celebró su semanal, la semanal de los lunes, y anunció ya concretamente lo que él plantea en su política de reducir los gastos. Él está insistiendo en reducir gastos porque él está proponiendo una reforma fiscal que aparentemente le pedirá sacrificios a todos. Entonces él está poniendo el ejemplo. Él está diciendo que él quiere que el Estado necesite menos dinero, pero necesitará. Pero ese gasto que él está reduciendo es el gasto corriente. Yo supongo que el gasto de inversión será aumentado, porque para eso serán los recursos que persigue la reforma. Pero él habla de 25.000 millones de pesos anuales para reducir el gasto. Y por eso ha suprimido muchas instituciones y piensa fusionar algunas. Ayer anunció que van a funcionar, por ejemplo, los ministerios de Educación Superior y de Educación el Minero. Bueno, ya eso será uno. Yo no sé quién lo va a dirigir, pero es una fusión controversial. Él lo va a hacer, tiene la mayoría, y muy pocos diputados y senadores le van a contradecir eso. O sea, él lo va a hacer, porque ya él lo pidió públicamente, lo va a llevar al partido, y de ahí lo llevará al Congreso, y la palabra de él siempre deberá prevalecer. Anunció la fusión de Hacienda con el Ministerio de Economía, que se va a llamar ahora Ministerio de Hacienda y Economía.
Bueno, ahí no hay tantos gastos, ahí yo pienso que es un poco como, como más burocrático, pero no tan fuerte como es educación superior. Hay muchas contradicciones en educación en cuanto a eso. Mucha gente no está de acuerdo, él va a tener que convencer en esa eficacia. El IAD lo va a pasar. Aquí hay un sector agropecuario que deberá ser el rector y está así definido como el rector, aunque el presidente es quien designa los funcionarios, pero el rector de ese sector es el Ministerio de Agricultura. Entonces, la política de, por ejemplo, el IAD y el Banco Agrícola, bueno, tienen que estar supeditada a la política de desarrollo del sector agropecuario que dirige el sector, el Ministerio de Agricultura. Deberá ser así. Y anunció que el IAD va a agricultura y otros, como que Montepiedad lo va a eliminar, yo no sabía que eso existía todavía, no sabía ni dónde estaba, porque una vez estaba Montepiedad por las Mercedes ahí, pero para mí eso estaba borrado. Y hay otras instituciones que van a hacer. Esperemos que eso se cumpla. Yo no tengo duda que eso va a pasar, que se va a difundir. Hay otros ministerios que piensan reducirlos. Creo que del plan social. Los comedores económicos ahora van a ser parte del plan social. Yo creo que sí. Y no sé qué cosa de Supérate va a ser integrado ahí al plan social. Sí, el plan social como que va a concentrar. Pues ahora hay como 8 cabezas en el plan social y deberá tener un rector eso. Tiene uno ahí que no ha sido, yo lo veo más en las redes que otra cosa, pero no le veo mucha acción. Y es mi amigo, pero no le veo tanta acción eso que el rector del gabinete social. Ahí, porque cada quien actúa ahí para mí como chivos. Ayer encontré una haciéndole campaña a otro funcionario para el 28. Oiga qué absurdo. Una del gabinete social haciéndole campaña a otro funcionario. Cuando debió ayer, yo creo que ayer iba a salir el decreto quitando a esa persona. Pero eso es parte de lo que hay. Bueno, Isidro. Así es. Así es. Usted no quiere meterse mucho en eso. No, son corrientes. A finales del siglo pasado, la corriente era desconcentrar y descentralizar. La idea era desconcentrar para llevarle servicios más cercanos de los ciudadanos y descentralizar para lo mismo, pero que esa institución incluso tenga la capacidad de tomar decisiones. Cuando tú desconcentrabas, tú acercabas la institución al ciudadano, por ejemplo, allí colocaba papeles, documentos, hacía diligencias, etcétera, venían al Poder Central, se resolvía y eso regresaba. En las instituciones descentralizadas se tomaban decisiones. Por eso se crearon tantas direcciones y tantas instituciones de ese tipo. Ahora parece ser que es revertir. ¿Sobre qué? Sobre la base de una realidad económica. Las causas son muchas, podríamos evaluarlas, pero la realidad es que hay un déficit fiscal. Esa es la realidad. Sí. Que si fue por culpa de Pedro, o de Juan, o de esto, del otro, es otra cosa. Arrastramos eso. Pero hay un déficit fiscal. Y el Estado considera, o el gobierno, que la forma de resolver el déficit fiscal es reducir los ministerios o reducir la nómina pública y crear nuevos impuestos. Ayer inclusive el presidente hablaba de reforma tributaria, sí, que siempre se habla de reforma fiscal, pero él hablaba ayer ya de reforma tributaria, porque la parte de los ingresos lo está cumpliendo con lo que anunció ayer, pues. Entonces, eso es parte de la realidad. Ahí hay instituciones que ciertamente merecen desaparecer, ya no se justifican. Otras fusiones allí
son cuestionables o puedes tener algunas dudas. Por ejemplo, eso de fusionar al Ministerio de Economía con Hacienda, yo tendría mis dudas, porque el Ministerio de Economía es un ministerio que tiende a planificar la economía general del Estado, de la sociedad. Y sobre esa planificación se desarrollan los presupuestos. Sí. Entonces, subsumirlo a un ministerio que se dedica fundamentalmente a cobrar impuestos. Como Hacienda. Como Hacienda. Entonces, a manejar los ingresos. Sí, para manejar los ingresos. Entonces, no sé. Ahora, estamos hablando sobre titulares, que se fusiona economía con Hacienda, pero no estamos viendo el contenido de esa fusión, hasta dónde va a llegar, la ley que va a decir, las competencias, si se van a crear viceministerios dentro del Ministerio de Hacienda, cómo va a ser el mecanismo. Porque la idea de planificación, que es inherente a nuestros estados hispanoamericanos, y que son casi imprescindibles. Sí, viene de esa tradición de la CEPAL. Hay gente que la quiere eliminar. Hay gente que la quiere eliminar. Porque eso es una batalla que se viene dando inclusive desde fines del siglo pasado. Entre el dirigismo, que no es el socialismo ni es el capitalismo de Estado, estilo bolchevique, sino el dirigismo fue una corriente económica y de planificación que usaron mucho los europeos posterior a la Segunda Guerra Mundial. Una de las figuras esenciales del dirigismo fue el propio Charles de Gaulle, que utilizó ese mecanismo para sacar a Francia del desastre en que se encontraba en el año 46. Con la Guerra Mundial. Después de la Guerra Mundial. Y la llevó en pocos años al... Ese es un mérito histórico. Claro, uno de sus méritos históricos es ese, ¿no? Ese planteamiento permeó mucho en Hispanoamérica. Y la CEPAL, Raúl Prebisch, el economista, creo que era argentino, desarrolló muchos textos sobre ese sistema aplicado a nuestra realidad. Sí. Y la CEPAL asumió esos conceptos y muchos países hispanoamericanos crearon ministerios u oficinas de coordinación de planificación económica. Entonces, la CEPAL quiere decir Comisión Económica para América Latina. Sí, era un organismo multilateral que auspiciaba la supervisión del Creo que todavía existe. Sí, existe todavía. Existe todavía. Entonces, frente a eso, en los años de Reagan y Margaret Thatcher, en los años 80, vino los Chicago Boys, la creciente ola del neoliberalismo, que era anticepalista. Y la mejor expresión de eso fue... Porque antiestatismo. Antiestatismo. Y la mejor expresión fue el Chile de Pinochet. Claro, aquello lo hicieron sobre la base de sangre y fuego, una dictadura. Y cierto fue que sacaron a Chile de un estado casi de prostración económica y lo llevaron según... Pero también un estado que crearon ellos, que fue un caos que auspiciaron ellos. Sí, las razones podemos estar aquí horas discutiendo y en buena parte usted tiene razón. Pero llevaron a Chile, dicen que casi al primer mundo, pero ¿a costa de qué? A costa de sacrificar generaciones. Sí. Entonces, todo eso es discutible, pero esas son las dos grandes tendencias que existen. Una hacia el estatismo. Como que son cíclicas. Son cíclicas. Y sí. Ahora estamos viviendo el ciclo de la reducción de la capacidad del Estado. La reducción de la capacidad del Estado. Y hay muchos gobiernos. Bueno, en Hispanoamérica eso está como medio balanceado, ¿verdad? Porque hay países como Nicaragua, como Venezuela. Bueno, ya eso es por el centralismo. Exacto, que van demasiado radical hacia el estatismo. Son anormalidades también. Claro, son... Porque estamos hablando dentro del sistema democrático en sí. Dentro de la regla normal. Las reglas normales. Exacto, entonces hay esa tendencia hacia reducir el Estado finalmente. Correcto. Porque muchas de esas
de centralización y desconcentraciones se hicieron en función de mejorar los servicios, acercándolos a la ciudadanía. Era para acercar los servicios. Pero no se hizo completo porque eso era parte de un sistema de democracia participativa. Y la parte de la participación ciudadana que le iba a dar seguimiento a esa descentralización, a esa desconcentración, nunca se hizo. Fíjense que aquí en República Dominicana tenemos el presupuesto participativo municipal. ¿Eso realmente funciona? Muy poco. Muy poco. Quizás en algún municipio y dentro de ese municipio, en una zona. En alguna zona. Funciona, pero como sistema no funciona. Entonces, esa desconcentración y esa descentralización tenía una segunda pata, que era generar los mecanismos de participación ciudadana, de inclusión de la gestión, de verificar que lo que se ejecuta, lo que se proyecta, es lo que se quiere y lo que se ejecuta se hace al mejor precio, vamos a llamarlo, con la economía correspondiente, transparente y con la toma de decisiones políticamente correctas. ¿Por qué? Porque entendemos que los recursos nos sobran. Y entonces, pero era la comunidad que te iba a decir, bueno, vamos a emplear los recursos aquí, no allá. Donde tuvieran la prioridad necesaria, la necesidad prioritaria. Claro. Entonces, ese proceso no se llevó adelante como se debía haber llevado. Entonces, necesariamente, al cabo de décadas, porque estos son procesos de décadas, seguro, ya le dijimos que son ciclos. A gente hablaba que mínimo 20 años. Pero hay algunos que han pasado de 20 años. Sí, entonces eso vino generando problemas, vino fracasando, vino dando Y eso tiene mucho que ver, no sé, usted lo dirá, y quizás sea el tema que vayamos a hablar. Tiene mucho que ver con la debilitación de los partidos políticos en el sistema democrático, como el aporte de los partidos políticos, como vínculo de la población a el ejercicio de la función de Estado. En ciencia política hay una falacia que se llama la falacia de Teseo. Teseo es el héroe griego que fue a la isla de Creta, combatió al Minotauro como un monstruo y liberó a unos atenienses. Y cuando regresa a Atenas lo reciben como un héroe. Y en honor a Teseo, el barco con que fue a Creta y regresó, lo dejaron allí en el puerto como un museo intocable. Por supuesto, pasaron los años, la madera se pudrió, fueron cambiando la madera, fueron renovando el timón, etc. Y pasado X cantidad de años, ese barco estaba idéntico, pero era otro barco desde el punto de vista. Esa madera nunca la pisó Teseo. No. Entonces, ¿ese es el barco de Teseo o es el símbolo del barco de Teseo? Vamos a una pausa. Eso pasa con los partidos políticos. Seguro. Vamos a una pausa y venimos entonces continuando con Isidro Toro y el conversatorio que tenemos hoy, que es precisamente sobre los partidos políticos en el centro. Vamos, Manuel. Bueno, regresamos con ustedes. Estoy conversando con este gran amigo, yo le digo un filósofo, conoce de muchas cosas de la vida y sobre todo de la vida ciudadana, de la vida política, de la vida de Estado. Isidro Toro. Entonces estábamos hablando ya de los partidos políticos, que yo creo que él coincide conmigo en la realidad de la necesidad de partidos políticos fuertes para fortalecer la democracia, pero también de la realidad que estamos viviendo, del sistema que tenemos que vivir, que es de los partidos políticos débiles para vivir en el sistema. Eso es filosofía pura. Usted me hizo ahí un juego de palabras. Explíqueme. No, déjame buscarme una película de María Moreno, Cantinflas. Bueno, mira, el punto, ponte tú un joven que tenga hoy 18 años, que es la edad más que se permite legalmente ingresar a un partido político, ¿no? Usualmente, ¿no? 18 años. Mexicano. Y ve la historia de México, la Revolución Mexicana, la Guerra Cristera,
y ve que todas esas personas que fundaron el Partido Revolucionario Institucional eran esos héroes nacionales que están en el Paseo de la Reforma y están en todo eso. Y se ingresa, se incorpora al PRI mexicano. Con esos ideales. Con esos ideales, pero se encuentra de que es algo totalmente distinto. El PRI de los años del 29, cuando se funda... De los primeros 30 años es diferente. Exacto, y cuando se funda el 29 el PRI es una cosa, el PRI de Lázaro Cárdenas que nacionaliza el petróleo es otro, el PRI de los años 50 es otro. Imagínense un PRI que le dio asilo al soviético, a Trotsky, que lo asesinaron allí. Ese era el PRI. Al PRI de hoy, del último presidente del PRI, que estaba más pendiente del peinado, de cómo se peinaba el copete, que de cualquier cosa. Entonces, el joven que ingresa allí, ingresa con una visión. No es lo mismo... Y choca con esa realidad. Claro, no es la misma Acción Democrática que se funda en el 41, lucha contra la dictadura de Pérez Jiménez, etcétera, que la Acción Democrática de los años 80 y de hoy. Y lo mismo podemos decir con cualquier partido de cualquier país. Seguro. Entonces, y de cualquier sistema de partidos de cualquier país. Sí, del sistema de partido, dentro de lo que se llama de la democracia representativa, de lo que se llama la democracia representativa, que no es democracia representativa de la gente, sino es democracia representativa de las élites. De las élites económicas, sí, pero no solamente de las élites económicas. Las élites sindicales, las élites gremiales, los gremios, sí, el colegio de economistas, el colegio de abogados, etcétera, y así sucesivamente. Esa es la democracia representativa se ejerce a través de la representación de esos gremios. De esas élites. Y los partidos políticos, dentro de un sistema de democracia representativa, debe ser, por un lado, tratar de mantener el equilibrio de esas élites y por otro lado debe tener una conexión con la comunidad para articular los intereses de esa comunidad que no se expresa a través de esos gremios, de esos sindicatos, de esas élites, para que también tengan su beneficio del Estado, de la política del Estado. Tiene que ser... Y pueda llevar sus necesidades, su visión a las políticas públicas. Claro, tiene que ser caja de resonancia de las necesidades de la sociedad y al mismo tiempo tiene que tener una orientación del Estado que se quiere para también decirle a la sociedad, nosotros queremos este Estado, consultarlo y acordarlo con la sociedad, del Estado que se quiere, de la sociedad que se quiere. Correcto. Porque hoy estamos viendo que los partidos son lo que llaman captura todo. Y entonces, si la encuesta dice que salir desnudo por la calle, eso es bueno, entonces apoya eso. Y eso no está dentro del perfil ético de un partido, dentro de las normas, de los valores de un partido. Entonces, nosotros estamos viendo esas contradicciones, producto de que los partidos, desgraciadamente, esa concepción de un partido representativo de la sociedad, de sus élites y de la sociedad toda, que sea realmente el vaso comunicante entre el Estado y toda esa amalgama social, se ha perdido. Y los partidos se han venido transformando en clubes electorales, en maquinarias electorales, que funcionan perfectamente bien cuando vienen las elecciones. Entonces, se criticaba de que, por ejemplo, en algunos países, en la asociación de vecinos participaban los partidos políticos y se luchaba por la directiva de la asociación de vecinos. Y eso se logró erradicar. Pero hoy en día las asociaciones de vecinos prácticamente son letra muerta. Precisamente por eso, porque desaparecieron la lucha de los intereses de los partidos a representar los intereses de esa comunidad. Exactamente. Entonces perdieron el canal de comunicación. Y ya no tiene sentido.
Y entonces dijeron, no, pero es que la asociación de vecinos va ante la oficina de la alcaldía para asuntos vecinales o la oficina de tal ministerio para asuntos vecinales o lo que sea. Y eso no funciona porque entra dentro de esa maquinaria burocrática que desgraciadamente se transforma en pesada e interesada. Pesada e interesada. Mientras que en el partido, como tiene el deseo de llevar su idea a la sociedad y al mismo tiempo obtener el apoyo de esa sociedad. Ejercer mediante la solución y la representación de esa sociedad, ejercer el liderazgo de esa sociedad. Claro, entonces la relación es distinta. No es una relación signada por la burocracia, por la nómina pública, no es signada por el interés que pueda tener los funcionarios en un momento dado, aunque sean del partido. Sí. Porque cuando muchos dirigentes políticos pasan a ser funcionarios, parece que el pasaporte de militancia parece que lo rompen. Cambió, la cédula cambia. Cambia la cédula, ese cordón umbilical ya no es desaparece. Ese luchador, ese representativo de esa comunidad, de esos intereses, ya no lo es. Entonces, y ojo, y eso es un fenómeno que ocurre en Hispanoamérica. Está ocurriendo en el mundo. El Partido Socialista Obrero Español de hoy, de Pedro Sánchez. No es el de Felipe González, jamás. Y Felipe González fue ¿hace cuánto? Y está ahí. Todavía está vivo. Pero ya no representa. Hace 20 años, 25 ya años. Es una reliquia, como él decía, una reliquia china, que no saben dónde ponerlo. Un jarrón chino que no saben dónde ponerlo. Exacto. Y entonces, pero es que Felipe González llegó tras ser un luchador de la clandestino. Con ideales y el Estado con necesidades. Y la sociedad española con y tuvo la valentía de decir que le quitaran el mote de marxista-leninista al Partido Socialista. Y en el Congreso le quitó el leninismo, pero dejó el socialismo. No, el Partido Marxista. Y él dijo, no, yo no acepto. Y renunció a la Secretaría General si no le quitaban el mote de marxista. Porque es un partido socialista que nació a finales del siglo XIX, creo que. Y venía a absorber una corriente socialdemócrata que ya tenían en Alemania, en Suecia, en Dinamarca, su origen. Y él tenía una visión de inclusión que era lo que estaba pasando en Alemania, en Dinamarca, en esa zona. Claro, es una visión europea también. La visión europea. Inclusive en ese momento salió hasta el eurocomunismo. Seguro. De Gramsci. De Gramsci. ¿Me explico? Entonces, esas realidades vienen cambiando y, ojo, en sí mismo las sociedades van evolucionando y van cambiando. No todo es malo en los cambios. Ahora, ¿qué ha pasado, don Isidro? Que el problema de ese cambio, de esa metamorfosis que han sufrido esos partidos, le han reducido la capacidad de participación democrática a la sociedad. Y eso también ha reducido que la sustancia que le da valor a la democracia, que es esa participación democrática, se va reduciendo. Y la calidad de la elección para sustentar la democracia en los órganos democráticos del Estado también se reduce. La calidad de la toma de decisiones. La calidad de la toma de decisiones, porque como usted dice, queda en élites. Y esa élite es la que toma la decisión en función de sus intereses. Sartori, el politólogo italiano, en los años 90 escribió un libro que se llamaba El Homo Vidente, el hombre de televisión. Y él decía que la política se estaba transformando en ciberpolítica, pero todavía no teníamos este tema de la tecnología. De la internet, era la televisión lo que él se quejaba. Y él se quejaba de que los políticos estaban usando de forma tal la televisión, estamos hablando de los años 90, de que no sentían el sudor de la gente en una asamblea, no escuchaba el grito. Estaban lejos de la gente. No sentía el abrazo, etc. Se alejaba de la gente y decía, no es lo mismo la decisión que usted toma en una asamblea, escuchando inclusive gritos y recibiendo la energía que generan los seres humanos en un momento dado, expresando sus pasiones, sus deseos,
sus anhelanzas, que a través de una cámara, yendo a donde está la misma gente y claro, escuchando y sudando con ellos y escuchando la realidad. que a través de una cámara de televisión, escuchando quizás o viéndolo. Eso es un tipo de partido y de liderazgo diferente. Claro. Eso va a cambiar. Tenemos que ir a una pausa, don Isidro, para poder seguir hablando. Vale. Vamos a una pausa, Manuel. Conversando con Isidro Torres sobre la nomenclatura ideológica de los partidos políticos, su formación. Entonces estábamos diciendo de lo que son los partidos y sus respectivas épocas, ¿sí? Los tiempos en que, y la juventud o la sociedad que hoy está desvinculada de los quehaceres de los partidos políticos. Usted decía como que había que retomar la necesidad de que la sociedad se vinculara a los partidos para poder estar representada. En nuestros años mozos, No hace mucho. no hace mucho, tú ibas a un grupo estudiantil y discutían de marxismo, liberalismo, Sí. etcétera. Se discutía de ideología. Eso eran talleres, peñas. Hoy en día, el liberalismo ha sobrevivido desde la Revolución Francesa y antes, desde la Revolución Inglesa de 1640, Sí, porque de ahí es que 1680, viene. de ahí viene, hasta hoy el liberalismo se ha mutado, Sí. pero se ha mantenido. Pero hoy la discusión ideológica en los partidos es entre democracia y autoritarismo. Ese es el dilema. Ese es el dilema. Y la democracia tiene sus vertientes, tiene sus variantes. Y eso lo tenemos que estudiar a lo interno de los partidos y formar a nuestros militantes en función de esas variantes, que tengan conocimiento de esas variantes. Creo que los partidos políticos no tienen esa democracia interna. Bueno, habrá algunos que sí, otros que no. Yo estoy hablando de los partidos en general, No, yo creo que ninguno los tiene. desde el Río Grande hasta la Patagonia. Sí. Bueno, el único que veo que tiene una corriente contraria es el de López Obrador, el Morena. Que yo creo que nadie se atreve a ir contra López Obrador en Morena. Bueno, acaba de ganar un pleito enorme. Bueno, ganó unas elecciones. Oye, histórico en el mundo, es la primera vez que el pueblo va a elegir sus jueces. Con los jueces. Y eso se va a implementar. Bueno, está bien, esos son avances. Pero eso es parte de lo que se llama democracia. Claro, esos son avances en la medida en que los partidos y la sociedad comprendan. Pero ahora no. Es que ahora las estructuras de los partidos están hechas por la simpatía personal, por la cercanía. Por el carisma. Cercanía, no carisma. No. No, porque si usted tuviera mucho carisma, es por proyección que usted tenga en función de un área de las élites. Entonces, usted forma la dirección de un partido y ese partido no le preocupa si usted está capacitado o no, de cómo usted piensa o no. Porque ya el partido no tiene una forma de cómo pensar la sociedad. O sea, el partido no tiene un programa para la sociedad. No lo tiene. Ni no. tiene una visión tiene un programa de la sociedad. electoral. Es un programa electoral. Que no un programa ideológico para transformar la sociedad en determinados esquemas de futuro. Y un programa electoral que siempre se presenta en los días de las elecciones, un libro así de 80, 100. Casi ni eso se hace. No, o un disquete o algo. No, ya casi no se hace. Se fundamenta en el liderazgo, en el carisma del que es el candidato. Por eso ya usted no ve que ese partido tiene una pluralidad de liderazgo, local, regional, sectorial. O sea, es una deshumanización de la política. Deshumanización de los partidos, es lo que tenemos ahora, pero no en República Dominicana. No, eso es el mundo. Eso está pasando en gran parte. Y en la misma medida en que creamos que la computación, la tecnología, la internet nos dice los problemas y las respuestas. Será peor. Porque mañana nos va a decir, a este problema, estas son las soluciones
Y este es el perfil. Es que ya la inteligencia artificial, que es una creación de esa tecnología, es quien nos está diciendo y nos va a decir qué es lo que debemos hacer. ¿Y quién lo tiene que ¿Y hacer? quién lo tiene que hacer? Y al ¿Y decir, hasta qué hora lo tiene que hacer? y al decirte a ti, a nosotros en general, quién tiene que hacerlo, se acabó, Ya, se acabó la el democracia. derecho a elegir. Se acabó. Entonces, la democracia, como la inventó Pericles y esa gente allá 500 años antes de Cristo, No, y que lo que sirvió de estímulo a esos grandes líderes mundiales, del mismo Europa, sí, los Willy mismos Brandt, Estados Unidos. Estados Unidos. En América Latina fomentó ese gran liderazgo así, luchando contra el imperialismo, contra los imperios, pero también con una visión de democracia. Claro. Entonces ya eso se acabó. Entonces, el gran, quien va a decidir es el que maneje la computadora, El que maneje la computadora. el que tenga el control sobre el que programa la computadora. Es que eso es el que está decidiendo. Es más, mire, aquí hay muchas acciones que la sociedad las toma en función de quién tiene mayor View. view. Y lo ve y que tiene trending topping. Y en base a eso es que toma las decisiones. Y usted ve funcionarios y líderes con un temor enorme por lo que dicen esa manipulación en las redes que le hacen. Entonces, así usted no puede dirigir una sociedad en función de los problemas básicos que tiene la sociedad. Porque es que ya los problemas básicos no salen ahí. Porque el que maneja eso no está conectado generalmente con los problemas que le afectan a la sociedad. No sale cuál es el problema básico de Barahona. Porque el marketing tiene por trasfondo el beneficio económico. El beneficio económico. Y es un tema de mercadeo. Correctamente. Y si usted tiene un problema allí con un tema social que no produce view, usted... Usted está marginado. Y mientras que una muchacha que sale dirigiendo una banda con una faldita y lanzando Y lanzando la vara, y vaina. no, la vara al aire, Esa coge view pero no, y esa es popular. Esa es Y popular. a esa hay que tomarla en cuenta. y no hablemos, Y le pagan más que a uno que viene de Harvard o de Yale o de cualquier universidad que se ha ido a sacrificar para venir a aportarlo a su país. Le pagan más a esa para que esté al lado del político que el que fue a estudiar, los influencers. los influencers. Bueno, estamos Entonces, bien. eso es la consecuencia de esa desnaturalización, desafección de los partidos con la sociedad y sus problemas. Por eso a veces yo pienso que nosotros vamos hacia una nueva edad media. ¿Cómo va a ser? La edad media, ¿quiénes gobernaban en la edad media? Los señores feudales, ni Seguro. siquiera, porque era una forma de descentralización con respecto a la antigüedad, porque la antigüedad era un rey, un faraón, mientras que en la edad media eran, por lo menos al menos en Europa, Había más cercanía. no, y habían, exacto, habían señores feudales, habían X cantidad, 20, 50 señores feudales en porque Europa. los métodos de producción estaban más vinculados. Claro. Y en con la medio gente. de esas feudos se crearon los burgos y se crearon esas ciudades, vamos a llamarlas semilibres, Sí. que la gente no eran Esclavo en sí. no eran servidumbre, no eran siervos. Y de ahí salieron los artesanos con cierta libertad, etcétera. Hoy los señores feudales van a ser los que manejen, los que sean dueños de esos mecanismos de información. Mire, aquí hay políticos que invierten 10 millones de pesos mensuales para manejar sus imágenes a través de eso. Entonces, ¿qué esperamos para montar una empresa de eso, usted y yo? No tenemos, yo no sé cómo lo hacemos. porque Bueno, buscamos un técnico. buscamos a alguien que sepa eso. Pero muchos políticos, 5, Sí. 4, 3 millones de pesos se gastan en eso. Porque no es la eficiencia de tus funciones, funcionarios inclusive. Ellos no están preocupados en la eficiencia de tu servicio. Es el sondeo, es Es el el marketing. sondeo de la gente que está ahí. La encuesta, ¿qué le dice la encuesta? ¿Cuánto dice la encuesta de las redes? No la encuesta de las radios, la encuesta de las redes. De las redes. ¿Qué es, muchachos? ¿Y tú no estás votando? Bueno. Nos entretuvimos con un tema para nosotros apasionante, quizás Sí. para los amigos televidentes, ¿no? Pero Mira espero que esta gente sigue fastidiosa. espero que sí, espero que les guste, porque esto es la vida
esta es la mejoría de la calidad de vida y no puede hacer. Mañana venimos con otro tema, con invitados, etcétera, etcétera. Así que hasta mañana, si Dios quiere. Gracias, Isidro, por hacernos compartir. Hasta el próximo martes. Okay.